Bueno, buenas tardes, que el Señor les bendiga. A muchos saludé, pero buenas tardes para los que no alcancé a saludar. Santi, ¿puedes poner porfa el estribillo de la primera canción que cantamos hoy? Que no me acuerdo la frase. Un poquito más, a ver. Más. Un poquito más. Más. Esa. Me quedé pensando, me olvidé cómo empezaba la frase, pero fíjense lo que dice. Por todo lo que has hecho. Hoy, esta semana, mucha gente, nosotros también, pero muchas personas celebran la Semana Santa. Muchos. Y para muchos la Semana Santa es... Puedo sacar esto, ¿no? Para muchos la Semana Santa es vacaciones, es huevo de Pascua, es descanso, es feriado. Pero para aquel que conoció a Jesucristo, Semana Santa tiene otro significado. Y yo la asocié a esta frase porque dice, por todo lo que has hecho, y estamos hablando de la persona de Jesucristo, yo sigo cantando. Yo pensaba, Dios quiera que ese sea el deseo de cada uno de los que estamos aquí presentes y que hemos gustado de la salvación en Cristo, que tengamos ese deseo de seguir cantando, no tan solo hoy, que tenemos todo un marco con el grupo de alabanza y que nos anima e invita a celebrar esto, sino que cantemos en nuestro corazón por lo que ha hecho Jesucristo en nuestra vida. 10.000 razones para alabar. ¿Alguna razón que tengas para alabar hoy al Señor? Así espontáneamente. A ver, no quiero preguntar yo. Una razón, Isaac. Su amor. Pato, bienvenida, una razón. La familia de la fe, qué lindo, qué lindo. Pastor. Porque te perdonó, muy bien. Muy bien, Javi. Estás en primera fila, así que... Por la vida. Bien, bien, bien. Paulito. Sí. Oh. Bueno, y podemos seguir enumerando, pero hay, como dice ahí, 10.000 razones para alabar. Y Dios quiera que no nos cansemos. Un corazón agradecido. Escuchaba uno de los mensajes de Gerardo Ferace que dice, cuando la gratitud no se convierte en acción. Creo que la palabra dice, dad gracias en todos. Es decir, te invita a la acción. Cuando la gratitud no se convierte en acción, se traslada a ingratitud. Necesitamos agradecer como ese único de los 10 leprosos que volvió a arrodillarse y a decirle al Señor, gracias. El resto estaba agradecido, pero no tuvo esa disposición de pegarse la media vuelta, arrodillarse y decir gracias, que se convierta en acción. Dios quiera que esto sea una realidad, no tan solo este tiempo que celebramos que Jesucristo murió en la cruz para cargar el pecado de toda la humanidad, sino que cada uno de los días de nuestra vida sea un motivo para darle gracias a Él. Comenzamos las células hace una semana, en algunos casos otras comienzan esta semana, pero para todos aquellos que quieran escuchar los 2 mensajes anteriores que tienen que ver con la primera reunión de las células, ya está subido, Santi, en el canal de la iglesia, ¿no? De YouTube. Así que, pastor, ahí está. Vamos a Éxodo capítulo 1, capítulo 12, por favor. Hoy vamos a hablar acerca de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿De quién fue la idea de la Pascua? ¿A quién se le ocurrió?
a Dios. Fue idea de Dios. Y en Éxodo 12:1, este sí te pido, Santi, que lo pongamos en la versión, nueva versión internacional, que es un poquito más específico. Bien, dice: en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo. Hay otra versión que tengan ahí, que estén leyendo, que diga: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto. No recuerdo qué versión es. ¿Puede ser NTV? Sí. Mientras los israelitas, que estaban, recordemos, estaban esclavos en Egipto, mientras todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones. ¿A quién? A Moisés y a Aarón. ¿En qué momento, según este pasaje, se instituye la cena, la Pascua, la fiesta de la Pascua? ¿En qué momento? Mientras el pueblo estaba en Egipto, mientras estaban en esclavitud. Y se efectúa la noche previa a que el Señor determine llevar adelante la 10ª plaga. ¿Cuántas plagas hubieron en Egipto? 10. Después de las plagas de la langosta, de los piojos, de úlceras, de convertir el agua en sangre, Dios determina que iba a matar a todo primogénito y que esa noche iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, que ¿cuántos años estuvo esclavizado en Egipto? 430 años. Muy bien. ¿Cuál era el propósito? El propósito que Dios tenía en esta idea que Él tuvo de celebrar la Pascua esa noche previa. ¿Qué dice la palabra? La idea básicamente era que puedan recordar perpetuamente, para siempre, que la sangre de ese cordero, que tenía que tener ciertas características que ahora lo vamos a ver según la Escritura, iba a ser la que iba a liberar, iba a salvar a cada uno de los hogares donde el ángel, cuando pase a destruir, iba a encontrar la sangre en el dintel de la puerta. Ahora, ¿cómo tenía que ser o qué características tenía que tener ese cordero? Ese cordero que iba a ser sacrificado, porque ese sacrificio tenía que ser agradable a Dios, tenía que ser de la manera en que Dios lo determine, y para que pueda cumplir el propósito que Dios tenía y Dios quería llevar adelante de esta manera, era lograr la protección. 4 requisitos quiero que veamos, por favor. En Éxodo 12, verso 5 y verso 6. Esto sí lo vamos a poner en la Nueva Biblia de las Américas, Santi, por favor. Fíjese que dice esos 4 requisitos que el Cordero tenía que tener para que se pueda cumplir el propósito de protección de Dios. Dice el verso 5 que el Cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, la asamblea de la congregación de Israel lo matará, ¿cuándo? Al anochecer. Entonces, vemos en estos 2 pasajes 4 características que tenía que tener el Cordero. ¿Cuáles son estas características? Si me ayudan.
macho, ¿sí? Tenía que ser masculino, tenía que ser sin defecto, muy bien, que eso simboliza pureza, eso simboliza precisamente la santidad en la ofrenda que se iba a realizar. Sin defecto, macho, ¿qué más? De 1 año. ¿Qué quiere decir eso? Que era un animal joven, que tenía que estar en la plenitud de la vida. Y la última, sí, pero hay otra característica que marca, que tenía que ser apartado, apartado y observado. ¿Por qué? ¿Cuándo debía seleccionarse ese cordero con estas características? ¿En qué día del mes? El día 10. Bien, eso lo vemos ahí en el verso 3, si no me equivoco. Javi, ¿lo podés leer? Sí, hablaba a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes... Ahí está, gracias. El día 10 debía ser seleccionado y debía ser guardado hasta el día 14. ¿Por qué? Porque si por alguna razón, por algún motivo, había alguna enfermedad oculta ahí, debía saltar en esos días. Debía ser puro. No podías presentar un corderito sin un ojo o rengo o sin una pata o enfermo. Tenía que ser puro por el significado de esa ofrenda. Ahora, ¿qué debían hacer una vez que seleccionaban el día 10 el cordero? El día 14 lo tenían que sacrificar y la sangre de ese cordero la tenían que verter, no la podían tomar ni comer, tenían que vertirla en una vasija, en un lebrillo, dice la Escritura, en una vasija. Pero fíjense el verso 22, vamos. 22 y 23 vamos a leer. Van a tomar un manojo de hisopo. ¿Cómo es el hisopo? No es el que usamos habitualmente para limpiarnos el oído. El manojo de hisopo es muy parecido, si lo googlean, a la lavanda, gracias, Cari. A la lavanda, a la hojita de la lavanda. Había un manojo de hisopo que debía usarse. Dice, tomarán un manojo como si fuera un pincel y lo mojarán en la sangre que está en la vasija. La sangre que caía en la vasija, tenían que mojar el hisopo en la sangre, untarla con la sangre que está en la vasija y tenían que pintar el dintel y los postes de las puertas. Ninguno, dice, ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Tiene que estar toda la noche en su casa, pues el Señor pasará a herir a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel de la puerta y en los 2 postes, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlas. Entonces la sangre debía ser guardada ¿dónde? En una vasija. Y luego usar el manojo de hisopo. Menos mal que viniste, Cari. Debían usar el manojo de hisopo y con eso pintar los postes y el dintel de la puerta. Y me llamó la atención por qué, y no, ¿alguna vez pensaron por qué dice la Escritura esto, hisopo? ¿Por qué la Escritura habla de hisopo? ¿Qué simboliza el hisopo en la Biblia? ¿Vieron cuando los... Bien, tiene que ver con limpieza, con purificación. Cuando hacían la ceremonia para limpiar a los leprosos, lo hacían con agua, pero con hisopo. Cuando el rey David dice en el Salmo 51,
lávame y lávame más de mi pecado con hisopo. Cuando el Señor estaba en la cruz y ya entrega su vida, antes de entregar su vida, dijo, tengo sed, y le acercan los soldados vinagre con un hisopo. Todo un símbolo de pureza. Usar un manojo de hisopo para pintar el dintel de la puerta y los marcos. Eso lo tenían que hacer. Untar los marcos de la puerta. Y la cuarta característica que vemos acá es no salir de la casa. O sea, una vez que estén marcados, debían quedarse hasta el otro día. Ahora, ¿cuál había sido la promesa de Dios? Según este relato. ¿Qué le promete Dios al pueblo de Israel? A todos aquellos que iban a realizar este acto de obediencia, sacrificar el cordero, vertir la sangre en una vasija, agarrar un manojo de hisopo y pintar los postes y el dintel y esperar hasta la mañana siguiente. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que el ángel iba a pasar de largo. Fíjense el verso 13, 12-13. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Solamente la sangre de ese cordero puro, sacrificado y que hayan aplicado en los postes y en el dintel de la puerta, solamente esa sangre. Dice, cuando yo vea la sangre pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Es decir, que donde no esté la sangre, iba a pasar el ángel destructor. Cuando yo hiera la tierra de Egipto. Ahora, ¿Dios cumple su palabra? Dios cumple. Dios prometió que eso iba a suceder, que iba a pasar el ángel destructor y donde no vea la sangre, él iba a entrar e iba a matar al primogénito. Verso 29. Y a la medianoche, es decir, no en cualquier momento, en el momento más oscuro de la noche, en ese momento el Señor hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, al hijo del faraón también, al hijo del que estaba preso en la cárcel también, ¿sí? Dice a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y además todo primogénito de ganado. O sea, no hizo distinción de personas. Él dijo que iba a matar a todo primogénito. ¿Por qué? ¿Por qué el primogénito? El primogénito era sinónimo de fuerza, era la continuidad del linaje dentro de la cultura egipcia. Era el heredero, era el que iba a asumir el trono posteriormente, en el caso de Faraón. ¿Qué relación tiene? Pregunto. Y ahora vamos a la actualidad. ¿Qué relación tiene la Pascua judía? Este relato que acabamos de leer y que lo encontramos en Éxodo capítulo 12. ¿Qué relación tiene la Pascua judía con lo que celebramos en la actualidad, en lo que llamamos habitualmente la Semana Santa? ¿Qué relación encontramos? ¿Cuántos años pasaron, les pregunto, desde que sucedió esto en Egipto? ¿Que cuántos años dijimos que estuvo Egipto? 430 años el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. Y desde ese momento que se celebró la Pascua, hasta que el Señor Jesucristo realiza la última cena, donde instituye la última cena, que Él compartió la Pascua. ¿Cuántos años? Cari lo sabe. 1500 años aproximadamente. Estuviste cerca, Javi, estuviste cerca. 1500 años aproximadamente. Ahora, después de estos casi 1500 años,
Jesucristo celebra la Pascua y ahí Él instituye la cena del Señor. Es decir, esta reunión que celebramos habitualmente el primer día de la semana, en nuestro caso, para celebrar que Él murió en una cruz, pero al tercer día resucitó. Que Él es el Cordero entregado voluntariamente por amor a toda la humanidad, porque el deseo de Dios es que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Y Él entregó voluntariamente su propia vida. Fue llevado al matadero como un cordero que no abrió su boca, que no se quejó. Pero la gran diferencia es que era el único que reunía todas las condiciones, así como ese cordero que tenía que ser ofrecido por cada familia en Egipto esa noche de la liberación, tenía que reunir ciertas características, ser puro. Jesucristo reunió esas características. Por eso, ese sacrificio voluntario que Él hizo en la cruz del Calvario halló gracia ante los ojos de Dios. Dios dijo, perfecto, es un sacrificio perfecto, único, que Dios determinó que así sea por amor a toda la humanidad, con un propósito. Y quiero que compartamos en los poquitos minutos que nos quedan algunas analogías de esto que vimos en Egipto, que Dios estableció, que fue idea de Dios y que el pueblo judío debía recordarlo por la eternidad, por las futuras generaciones. Dios establece la institución de la Pascua judía antes de la liberación del pueblo de esa esclavitud que vivía en Egipto. Y el Señor Jesucristo instituye la cena del Señor un poquito antes también de que Él entregue su vida voluntariamente y que al tercer día resucite, venciendo la muerte y al que tenía el poder, el imperio de la muerte, es decir, a Satanás. Él también celebra la cena del Señor un poquito antes de la liberación de nuestros pecados. Lo vimos, pero lo repasamos. La selección de ese cordero tenía que ser sin defecto, como vimos en Éxodo 12:5. Ahora, si leemos 1 de Pedro 1:19, Santi, por favor, hay algunas características que son las que tenía ese cordero precisamente. Esa sangre preciosa que fue derramado, dice la Escritura, como de un cordero sin tacha, sin mancha, sin pecado. Eso era la persona de Jesucristo, que reunía estas condiciones, las mismas condiciones que aquel cordero pascual, que ese cordero que tenía que ser sacrificado en Egipto, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Ahora, la sangre, en Éxodo también vimos que esa sangre se aplicaba en el dintel y en los postes de las puertas, y era precisamente eso, una señal para que el juicio de Dios pasara. Eso es Pascua, Pesaj en hebreo, pasar por alto. Para eso tenían que estar las puertas, los dinteles, el dintel de la puerta y los postes pintados con esta sangre. Ahora, si lo trasladamos a nuestro Señor, esa sangre derramada en la cruz es precisamente la que nos cubre, la que nos protege, la que nos limpia, la que nos purifica, siempre y cuando estemos en Jesús. Si estás en Jesús, vos sabés que esa sangre te limpió de todos tus pecados, te libró de la esclavitud que el pecado produce en nuestras vidas. El pecado te ata, dice la Escritura,
El pecado te condiciona, el pecado te limita, el pecado nos hace vivir una vida de pobreza. El pecado produce ataduras en nosotros. El pecado produce condicionamientos. El pecado no te deja mover con libertad, te paraliza. Y lo peor de todo, que el pecado te condena. Si la sangre de Cristo no alcanza tu vida porque vos levantaste la mano y dijiste, yo quiero recibir a Cristo, yo creo en Jesucristo, ese Cordero que derramó su sangre en la cruz del Calvario para purificar mi vida, para limpiarme. Si yo no he recibido a Cristo, estoy en ese camino de condenación, de destrucción, porque la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Así como la muerte de los primogénitos vino porque la sangre no cubría la puerta de los egipcios, la muerte también viene a tu vida si aún no has sido alcanzado por la sangre de Cristo, si aún no has entregado tu corazón a Cristo. La sangre de Cristo es la que fue derramada precisamente para limpiarte, para lavarte de todos tus pecados. Otra característica, otra analogía en Éxodo 12:46. Dice la Escritura, se tiene que comer el cordero, se ha de comer el cordero en una misma casa. No sacarán nada de la sangre fuera, no sacarán nada de la carne, fuera de la casa, ni quebrarán, y a esto quería llegar, ninguno de sus huesos. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba en la cruz? Habían 2 ladrones también, 3 condenados, uno injustamente, lo sabemos, pero había sido condenado. Dice en Juan 19:33 que durante la crucifixión los soldados romanos pasaron por el lugar donde estaban los 3 condenados. Los 2 primeros le quiebran los huesos y cuando llegan al Señor se había muerto y no le quebraron los huesos. Dice, no le quebraron las piernas a nuestro Señor, para que se cumpla también la profecía del Salmo 34:20, que no iba a ser quebrado hueso en la persona de nuestro Señor. Así como no fueron quebrados los huesos de esos corderos que tenían que ser sacrificados en Egipto, lo mismo sucede en la persona de Jesucristo, para que se cumpla también la Escritura y lo que había sido profetizado en el Salmo 34. Y finalmente, la otra analogía que quiero compartirles es la del sustituto, porque en Éxodo vemos que el cordero moría en lugar del primogénito, y si no había, como dijimos, la sangre en los postes y en el dintel de la puerta, entraba y hería el ángel de la muerte al primogénito. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es el sustituto. Él es el que sufrió precisamente la muerte. Él es el que cargó todos nuestros pecados y el que murió en nuestro lugar. Por eso, cuando Dios determine el juicio final, todo aquel que haya sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo tiene sus cuentas al día. Tiene toda autoridad para decir, yo tengo vida eterna porque he creído en Cristo Jesús y su sangre es la que me limpió de todo pecado, la que me libró de esta condenación final que hay para todos aquellos que no se han arrepentido y que no han creído en Jesucristo. Dice, tengo uno más.
En Éxodo, la familia debía comer la carne del cordero asada al fuego, participando plenamente de ese sacrificio. Y el Señor establece la última cena, que era la Pascua, y el Señor dijo, partiendo el pan, este pan es símbolo de mi cuerpo, coman, participen de mí. Y la sangre simboliza, el vino simboliza la sangre de Cristo. Pero el Señor establece esa cena y nos invita a todos nosotros que hemos creído en Él a participar de la comunión con Él. Y no se concibe una idea de yo amo a Dios, pero no amo al cuerpo de Cristo. O sea, no hay relación. O sea, si yo digo que amo a Dios, que amo al Señor, yo tengo que amar al cuerpo de Cristo. Porque hemos sido invitados por Él a la comunión, los unos con los otros. Y en la misma oración que Él hace en Juan 17, dice, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se amen unos a otros, y Él quiere que esa comunión sea una realidad, no tan solo un deseo de un versículo de memoria que tengo en mi cabeza, sino que sea una práctica, una realidad. Quiero terminar con Hebreos 9:27. Estamos estudiando como iglesia este año el regreso de Cristo. Estamos estudiando la segunda venida de nuestro Señor. Y teniendo esto en mente, que el pueblo hebreo debía todos los años celebrar la Pascua y una vez al año tenían que hacer este sacrificio y recordar cómo Dios los había libertado del pueblo, de la esclavitud en Egipto. El Señor Jesucristo hizo un sacrificio una sola vez y para siempre. Dice, así como está escrito, está decretado, estoy leyendo Hebreos 9:27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después que viene el juicio, del cual nadie se va a escapar. Está decretado por Dios que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, quiero resaltar esto, viene un juicio de parte de Dios. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, una sola vez, y con eso fue suficiente. Él dice que va a aparecer por segunda vez. Él vuelve. Hay un juicio que se va a ejecutar, pero el Señor vuelve una vez, dice, ha sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin esta vez, a diferencia de la primera vez que apareció en relación con el pecado, no porque Él era pecador, porque Él era puro, sin mancha, como dijimos recién, era perfecto, pero esta vez va a aparecer sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Qué lindo esto, de los que ansiosamente le esperan. Y te quiero preguntar, ¿estás esperando ansiosamente a tu Salvador? ¿Lo estás esperando ansiosamente o lo estás esperando? ¿Sos consciente de que Él te salvó? ¿Sos consciente de que este Cordero puro, sin mancha, sufrió? ¿Sabías, por lo que dice la Escritura, leíste alguna vez que le pegaban latigazos con pedazos de hueso y que destruyeron su cuerpo? Y que Él sangró en la cruz, y que Él sufrió, y que Él previo a eso le decía, Padre, si es posible, de mí, pasa de mí esta copa. Es decir, no quiero sufrir esto, no quiero padecer este dolor, pero que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad, Padre. Qué lindo, qué lindo.
Qué lindo para nosotros saber que Él dijo sí a lo que el Padre le pedía. Y qué paz que trae a nuestro corazón saber que Él pagó en nuestro lugar. ¿Cómo no ser agradecido? Como la frase de esa canción al principio, seguiré cantando. Quiero invitar al grupo de alabanza que pase y que terminemos cantando y alabando al Señor, dándole gracias. Hay una canción que pide Javi siempre, o que hace mucho que no pide. Quiero... Glorioso día, Javi. ¿Sí? Vamos a pensar en la letra de esta canción. Nos vamos a poner de pie. Por favor, quiero invitarlos a que se pongan de pie. Que pensemos en la letra de esta canción. Si querés cerrar los ojos, cerrar los ojos. Si querés levantar las manos, levantarlas. Si querés tener las manos en el bolsillo, también. Lo importante es la actitud del corazón. Pensemos, por favor, solamente en la persona de Jesucristo. Pensemos en que no podemos escapar del pecado por nuestros propios medios si aún no tenés a Cristo en tu corazón. Recordá que el sacrificio Jesucristo ya lo hizo, ya pagó en esa cruz por vos y por mí, ya lo hizo. Él venció a la muerte. Ese sacrificio único fue suficiente, no hay necesidad de otro sacrificio. Pero si todavía no diste el paso de entregar tu corazón a Cristo, hoy es el momento. Cantando esta canción, decile que querés recibirlo como tu Salvador. Cantando esta canción, quiero invitarte a reconocer que el pecado lo único que produce es vergüenza en nuestra vida. Y que el único que puede liberarte de la esclavitud del pecado es ese Cordero puro y sin mancha que es Jesucristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, no hay otro. Y así como escuchaste recién que ese juicio viene cuando el Señor Jesucristo viene por segunda vez, pero sin relación con el pecado, se va a cumplir. Ese juicio viene, porque todo lo que Dios dijo en su momento lo cumplió. Y esto también se va a cumplir. Y Dios quiera que todos los que estemos aquí presentes estemos anhelando ansiosamente la segunda venida.